Seguimos en el seminario Introducción Avanzada para la Familia. Ahora veremos la solución 3. Recordemos el tema anterior. En él vimos lo que significa la redención, la justificación y la reconciliación. Y estas tres son necesarias para unirnos a Cristo y recibir la vida eterna, nacer de Dios. También vimos que esta unión se lleva a cabo creyendo con el corazón, confesar con nuestra boca y ser bautizados. Así es, nuestra unión con Cristo es por medio del bautismo. Pero, ¿cuál bautismo? Veamos la experiencia del apóstol Pablo, que le mostró la importancia de entender esto. Vamos a Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Veamos cómo lo explica el apóstol en Romanos 6, del 3 al 14. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. Su muerte nos ha separado del mundo y del poder satánico de las tinieblas, y ha terminado con nuestra vida natural, nuestro yo, nuestra carne e incluso con toda nuestra historia. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este bautismo del que habla el apóstol no es una formalidad ni un rito. Representa nuestra identificación con Cristo, y por medio del cual somos sumergidos en Cristo, tomándole como la esfera en la que hemos sido puestos, a fin de ser uno con Él en su muerte y resurrección. Nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo y sepultado con Él en la muerte por medio del bautismo. No es una muerte directa. Entramos en la muerte y resurrección de Cristo.
Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La expresión fuimos plantados juntamente con Él denota una unión orgánica en la cual se produce un crecimiento, de modo que uno participa de la vida y de las características del otro. En nuestra unión orgánica con Cristo, todo lo que Cristo ha experimentado viene a ser nuestra historia. Su muerte y su resurrección ahora son nuestras porque estamos en Él y estamos unidos a Él orgánicamente. Esto no se refiere a una resurrección objetiva que está por venir, sino al proceso actual de crecimiento. Cuando somos bautizados, crecemos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Ahora, por medio de su muerte, estamos creciendo en su resurrección. Tal como el elemento de la muerte de Cristo solo se encuentra en Él, así también el elemento de la resurrección de Cristo solo se encuentra en Él, porque Cristo mismo es la resurrección. Esto lo pueden ver en Juan 11:25. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido o anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo como conocimiento externo de la palabra. El viejo hombre es nuestro propio ser, que fue creado por Dios, pero que cayó por medio del pecado. No es el alma en sí, sino la vida del alma, la cual ha sido desahuciada por Dios y ha sido puesta en la cruz y crucificada con Cristo. El cuerpo de pecado no es la persona pecadora, sino el instrumento pecador que el viejo hombre utiliza para expresarse cometiendo pecados, lo cual convierte el cuerpo de pecado en la carne. Este cuerpo de pecado es muy activo y está lleno de fuerza para cometer pecados. La palabra destruido o anulado también se traduce como desempleado, sin trabajo, inactivo. Debido a que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, el cuerpo que había utilizado como instrumento para pecar, ahora no tiene nada que hacer. Está desempleado, sin trabajo. De esta manera, hemos sido libertados del pecado. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pecado a que se refiere aquí es la naturaleza del pecado, con su poder y su dolor, así como los actos pecaminosos. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nuevamente vemos nuestra unión orgánica con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6, 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
En su resurrección, Cristo está por encima de toda corrupción y muerte, y vive para Dios. Y nosotros, al hacernos uno con Él en esta resurrección, también estamos por encima de toda corrupción y muerte, y también viviremos para Dios. Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerarnos muertos no es una técnica, sino que es creer que los hechos que revela este capítulo son ciertos, y debido a esto, como resultado, automáticamente me considero muerto. Debemos ver y creer los hechos, reconocerlos y conforme a ellos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Después de tener la experiencia de un bautismo apropiado, seguiremos creciendo en Cristo en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Así que ya no somos esclavos del cuerpo de pecado. Ya podemos hacer morir, mediante el Espíritu, todo lo que el cuerpo quiera hacer. Esto es rechazar el pecado y cooperar con el Espíritu de Dios. De manera que ya no tenemos que obedecer a nuestro cuerpo, puesto que ya no reina el pecado en él. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentarnos a nosotros mismos y nuestros miembros a Dios es el resultado de haber creído el hecho de haber sido crucificados con Cristo y resucitado con Él, para que el resultado sea considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios conforme a estos hechos. Como ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que obedecerle, ni tampoco exponer o presentar nuestros miembros a Él para que los use, sino presentarnos nosotros mismos, nuestra alma, como resucitados a Dios, y presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, también a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado personificado aquí se enseñorea de nosotros por medio de los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. El hecho de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es la razón por la cual el pecado ya no puede enseñorearse o gobernarnos. Esto nos pone en la posición de rechazar el pecado. El pecado ya no tiene ningún derecho de exigirnos nada, pero nosotros tenemos todo el derecho de rechazarlo con todo y su poder.
Al rechazar el pecado y ponernos del lado del Cristo resucitado, nos presentamos a nosotros mismos y a nuestros miembros como esclavos de la justicia, para que la vida divina opere dentro de nosotros a fin de santificarnos, no solo en cuanto a nuestra posición, sino también a nuestro modo de ser, con la naturaleza santa de Dios. Después de habernos unido a Cristo, veamos cómo nos ve Dios. Vamos a 1 Corintios 15, 45 al 49. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán fue hecho alma viviente con un cuerpo anímico, con alma. Cristo, por medio de la resurrección, llegó a ser el espíritu vivificante con un cuerpo espiritual. Adán como alma viviente es natural. Cristo como espíritu vivificante está en resurrección. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero, el Señor Jesús vino a la semejanza de la carne para efectuar la redención. Esto ya lo vimos en Juan 1:14 y 29 y Romanos 8:2. Luego, en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante para impartirnos la vida de Dios. Por medio de la encarnación, Cristo tenía un cuerpo anímico, así como lo tenía Adán. Por medio de la resurrección, ahora tiene un cuerpo espiritual. Su cuerpo anímico ha llegado a ser un cuerpo espiritual por medio de la resurrección. Ahora Él es el espíritu vivificante en resurrección. Tiene un cuerpo espiritual y está listo para ser recibido por todo el que crea en Él. Cuando creemos en Cristo, Él entra en nuestro espíritu y somos unidos a Él, quien es el espíritu vivificante. Por tanto, llegamos a ser un espíritu con Él. Así lo vimos en 1 Corintios 6:17. Nuestro espíritu es vivificado y es resucitado con Él. De igual manera, nuestro cuerpo anímico actual llegará a ser un cuerpo espiritual en resurrección, igual que el suyo. Veamos Filipenses 3:21 y 1 Corintios 15:52 y 53 para verificar esto. Dice Filipenses 3:21, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo sucederá esto? Veamos 1 Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 47.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Para Dios, en todo el universo solo hay dos hombres. El primer hombre, Adán, el cual su origen es la tierra y su naturaleza terrenal, e incluye a todos sus descendientes. El segundo hombre, Cristo, el cual abarca a todos sus creyentes. Su origen es Dios y su naturaleza es celestial. Verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como Adán es terrenal, todos sus descendientes son terrenales como él. Así como Cristo es celestial, todos los creyentes en Cristo son celestiales como él. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nuestra fe nos ha trasladado del primer hombre al segundo. Por ser parte de Adán, hemos llevado por nacimiento la imagen del hombre terrenal. Por ser parte de Cristo, llevaremos en resurrección la imagen del hombre celestial. Esto indica que, así como en Adán nacimos como hombres terrenales, en Cristo hemos resucitado como hombres celestiales. Esta resurrección es real y es tan segura como nuestro nacimiento natural. Con esto vemos que Dios solo ve a dos hombres. Si no has recibido a Cristo, Dios te ve en Adán como hombre natural caído, bajo maldición, impregnado de pecado y muerto. Estás en Cristo, te ve en su Hijo, libre y vivo para Él.